Bien, pues ahora sí, formalmente muchas gracias por acompañarnos en esta sesión del programa de justicia de adolescentes y derechos de la infancia. Me da mucho gusto saludarles. Perdón, se fue un poquito la comunicación por acá, una disculpa. Y bien, pues dar inicio a esta sesión presentando a nuestro invitado de esta noche, a quien le doy la más cordial bienvenida y Gracias. leeré algunos antecedentes muy breves de su extenso currículum de nuestro ponente de esta sesión. Es Eloy Antonio Gutiérrez Soltero. Él es doctor honoris causa por el claustro doctoral Humani Mundial con la presencia magíster que le han otorgado. Asimismo, observador y colaborador pro libertad y derechos humanos en América y ha participado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la UNESCO en este programa desde 2019. Asimismo, cuenta con el máster en Psicología Jurídica y Forense por la Universidad Humana y Mundial. Asimismo, el máster en Derecho de Daños por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Guadalajara. También cuenta con estudios de filosofía por la Universidad Pontificia de México. Actualmente doctorante en criminología y dentro de los temas de investigación que está llevando a cabo es en relación a los factores psicosociales de riesgo en estudiantes de nivel medio superior y detección de riesgos de carácter psicosocial, entre muchas cosas más. No me resta más que pues, darle la más cordial bienvenida a Eloy. Muchísimas gracias, Eloy, por acompañarnos. Es un honor escucharte, te cedo el uso de la voz y pues bueno, atentos para estar en esta tarde contigo. Bienvenido, muchas gracias. Adelante, por favor. No, muchas gracias a No, muchas ustedes. gracias a ustedes. Y caray. Creo que se regresa o el sonido. Y quisiera compartir, más no sé, compartir una ventana. No sé si tengo autorizado compartir Compartir contenidos. contenidos. Sí, 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 sí está abierta la función. Dame un Un segundito. segundito. Sí, adelante. Parece que hay que abrir la presentación y luego ya la jala directo el programa. Sí, sí está Sí, sí abierta. está abierta. Pero... Qué caray. Qué caray. Sí, si no, lo que podemos hacer es, si quieres ¿Te comenzar, las envió? ¿te las envío? Mándamela por favor y yo la subo. Y ya me Ok, vas diciendo cómo la vamos cambiando. un segundito, Segundito, entonces. entonces. Acá la recibo y nada más unos minutos en los que la proyecto. Bien. Esto de la Esto de la tecnología, como que a tecnología, veces como no que a se nos veces da no te nos o da lo- polo. Sí, 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 no, no te preocupes. Y más con este programa, cuando son programas no tan comunes como Zoom y todos estos, tiene sus particularidades. Ok, ya le envié. Ok, ya la envié. Perfecto, muy bien. Ahorita la Bueno, bajo y la subo. sí, les agradezco mucho Sí, les agradezco la mucho invitación la invitación y pues y compartir sobre pues compartir este sobre tema en este tema particular en que tiene que particular ver. que tiene que ver. ¿No se les ¿No se regresa a les regresa a ustedes doble voz? ustedes doble voz? Sí. Mm, no sé qué. ¿Ahora sí? Ah, sí, yo también tenía aquí el eco. Ah, pues
Ya es la tercera vez que voy a iniciar. Este, pues bueno, el tema de infancias, de adolescencias, creo que más que respuestas en esta pequeña participación del día de hoy, quisiera despertar, y lo que siempre es mi interés, despertar más dudas, ¿no? Decían por allá los viejos filósofos, que quien pregunta expresa el deseo de conocer la verdad. Y uno de mis maestros por ahí en la Pontificia decía que el campo de las dudas, pues dentro del conocimiento, tiene que ser más grande que el de nuestras certezas o el de nuestras verdades, porque la pregunta nos abre a preguntarnos sobre todo aquello que no conocemos, que es pues más grande, ¿no? Y, y justamente entrando al tema de los adolescentes y de la infancia, ya en concordancia con temas legales, en mi caso con temas forenses, que es lo más cotidiano, este, o en temas educativos, como las investigaciones que en algún momento he realizado y que ya comentaré, ah, pues han tenido una historia en la psicología que, si bien como ciencia no es tan larga, es breve, 150 años aproximadamente. este, Cuando estas teorías son incluidas en el campo del derecho, nos vamos a encontrar con dos situaciones que son importantes. La primera es eh, el poder identificar la noción de ciencia con conocimiento empírico, y esa ciencia poder identificar dos tipos de nociones. El conocimiento científico totalmente empírico y totalmente demostrable, que eso luego en las estadísticas tiene valores respecto de desviaciones estándar, o las teorías científicas. En psicología son muy pocas las verdades científicas totalmente empíricas. Son más las teorías científicas. Y como teoría científica, debo decir que son aquellos conocimientos que se han demostrado de manera empírica que, por ser o haber de por medio un factor humano, estas no siempre se cumplen como la ciencia esperaría, al 100% o al 99.99%. Entonces, tenemos que buscar a la hora de investigar a un individuo, a un grupo de individuos, a un grupo de escolares o a los niños de una región, con qué o con cuáles de las diversas teorías que explican la infancia o la adolescencia, podemos explicar la conducta, el comportamiento y las expectativas de desarrollo. Sin embargo, como ya veremos un poquito más adelante, pues hay ejercicios que en esta construcción de diversas teorías, pues han tenido un problema de investigación, un foco de investigación sobre algún factor o alguna causa del desarrollo, y entonces a partir de estas se van a desarrollar. Por eso de ahí que a veces parece que se contraponen las diversas teorías o que no observan otras variables, ¿sí? Entonces, a la hora de investigar cuestiones humanas o cuestiones sociales, tenemos que tener en consideración que hay múltiples factores o múltiples variables, que cuando hablamos de una de ellas tenemos que tener las otras bajo control. Hay un concepto de la economía que me gusta por cómo suena, pero, pero que me gusta por cómo describe también la conducta humana en ese sentido. El concepto es un ceteris paribus. Dicen los economistas que mientras cuidemos el comportamiento de las variables y estando todas las variables estables, pues vemos cómo se comporta la variable que manipulemos, ¿verdad? Entonces, las distintas teorías psicológicas eso hacen, manipulan una variable en el entendido que mantenemos todas las demás estables, ¿sí? Pues bueno, el contenido es muy sencillo, una descripción del problema, respecto de la visión de la infancia y de la adolescencia,
enmarcado un poquito en el curso y en la evolución del derecho, para que a la hora de hablar, que es la parte central de esta charla que vamos a tener, sobre las diversas teorías, cómo estas teorías van a explicar o se van a adaptar a los enfoques de derecho que existen y los que pretendemos que se desarrollen. Porque a final de cuentas, si estamos actualmente en las cuestiones de derecho de niños y de adolescentes, ya en un enfoque sobre derechos y sobre derechos humanos, a la hora que vemos a la base, si gusta, vamos avanzando en la presentación, a la hora de ir a la base, vemos que las personas tienen ideas todavía pues antiguas o, o de posesión respecto de los niños. Adelante, adelante con las siguientes diapositivas, por favor, la siguiente. Entonces, a ver, aquí. Normalmente, este era quizá el concepto que había y el que quizá todavía en la mayor parte de nuestra población, no sé si todos seamos mexicanos en esta charla del día de hoy, pero creo yo que incluso los latinos entramos perfecto dentro de esta descripción. El niño es visto como un bien precioso, ¿sí? Y privado. Tan solo basta con echar una mirada a los novios o a los papás que están en la expectativa de un niño, de un hijo, y este hijo, pues en el mejor de los casos es esperado, pues todo el significado que viene sobre este nuevo ser. La elección del nombre, la expectativa sobre el sexo, los planes a futuro y la idea de mi niño, ¿verdad? De automático, nos quedamos en la diapositiva anterior, doctor, por favor. Esta idea de mi niño. Entonces, con mucha expectativa. Y privada, es solo mía. También, pues bueno, sobre esta mirada, pues hay una mirada paternalista y asistencialista. Somos los adultos los que decidimos sobre los niños, ¿sí? Porque los niños son una posesión, y al ser una posesión, entonces son míos y yo decido, ¿sí? Todavía escuchamos, cuando tengo yo sesiones de investigaciones periciales de familiares, es que es mi derecho ver a mi niña, ¿no? Es que es mi hijo. Y entonces, pues, las decisiones y la visión se vuelve así, ¿no? Paternalista, y lo que el adulto tiene que hacer por el niño y el niño pues tiene que recibir lo que el adulto quiera darle, ¿no? En el mejor de los casos, pues es todo lo que el adulto puede dar. En el peor de los casos, pues lo que el adulto quiere dar, ¿no? Y en esta visión adulta, pues también vamos a ponernos en los distintos niveles, los padres, las escuelas, los directores, los maestros y el Estado además, ¿no? Entonces, vamos a incluir en esta visión quizá lo que el Ministerio Público, lo que el juez, lo que los ministros, lo que los secretarios relacionados con infancias y adolescencias, quizá educación, el sistema integral para el desarrollo de la familia, y todas estas construcciones adultas, consideran que es lo bueno para el niño. El adulto define las necesidades satisfactorias y en esta consideración tutelar, el menor es la etiqueta que le vamos a poner. Entonces, todavía incluso, pues en el lenguaje, su menor hijo, ¿no? A veces lo expresamos hasta en un peritaje, ¿no? O en una audiencia surge, ¿quién tiene a resguardo a los menores? ¿Qué pasa el menor a la escucha? Y entonces, pues seguimos con este discurso. Si se acuerdan ustedes de las nociones filosóficas del nominalismo, por allá en la Edad Media de Guillermo de Ockham, en donde el nombre inviste de esencia al objeto.
Y luego más tarde Wittgenstein decía que el universo es del tamaño de nuestro lenguaje, las cosas son como las nombramos. Y entonces, en esta relación de mayores y menores, pues etiquetamos a, un, a una persona por su relación con el adulto, y entonces, pues venía una consecuencia lógica. El niño no era no era titular de sus derechos. Los adultos ejercían los derechos del niño, velaban por los derechos del niño, cuidaban los derechos del niño y tenían la potestad sobre el niño y el adolescente. Y en estas consideraciones, pues de alguna manera, la justificación del maltrato o la violencia, ¿no? Con fines educativos, ¿no? Todavía en algún momento, incluso con alguna autoridad, aparece la justificación de la violencia como medio de educación. Entonces, a grandes rasgos, pues este sería un enfoque tutelar, ¿no? Cuando, pues bueno, tenemos ya algunos años, la siguiente diapositiva, por favor, hemos ido pasando a un enfoque de derechos que si bien tiene unos principios rectores, no me voy a meter mucho con esos porque seguramente es un tema que dentro de este máster ustedes van a abordar en gran medida, pero que bien hace falta nombrarlos en este momento para, decía yo, cómo van a introducirse y a encajar, a acomodarse los distintos conocimientos que tenemos sobre los derechos de los niños y la infancia y su desarrollo. Uno, pues el interés superior de la infancia. Dos, la no discriminación, ¿sí? Por ser niño no necesariamente es menos capaz o su palabra vale menos, ¿verdad? El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Particularmente creo que las teorías del desarrollo, como las vamos a abordar, justo empatan perfecto con este número 3, porque a final de cuentas conocer sí las particularidades de los niños y los adolescentes, o de las personas infantiles o de las personas adolescentes, nos van a permitir saber en qué medida el adulto participa en el desarrollo del niño para facilitarle que sea la persona que está en potencia de convertirse. Y solamente es en esa perspectiva en la cual nosotros podemos tener identificado, ahora sí, a un niño como titular de sus propios derechos con la participación. De aquí la medida de la participación, la calidad de la participación y desafortunadamente, a veces la instrumentalización del niño como parte dentro de los procesos, ¿no? Una instrumentalización que hacen los adultos. A final de cuentas, a veces acá, seguramente también en sus lugares de origen, pero aquí en Guanajuato, los abogados tienen una frase y dicen, pues las llevo de ganar porque yo traigo a los niños, ¿no? Entonces, pues hay una instrumentalización, ¿no? Incluso a veces esta exigencia de las partes o de la parte que tiene al niño, entre comillas, bajo su control, que exige la escucha del niño, ¿no? Y luego, pues bueno, nos damos cuenta que la participación del niño no necesariamente está siendo libre y objetiva de lo que el niño quiere o necesita, ¿no? Bueno, particularmente lo que el niño necesita tendría que ser la mirada y la perspectiva. Adelante, por favor. Bueno, en este enfoque de derechos, vamos a hacer una evolución en el concepto de menor de edad a niño, niña y adolescente, para evitar una etiqueta, ¿verdad? Una etiqueta de desigualdad o no equitativa respecto de las personas adultas. Vamos a identificar que el niño y el adolescente también son capaces de autonomía. Y aquí, en este término, en ese concepto, tenemos que identificar que la autonomía también es progresiva. Es decir, va a haber situaciones en las cuales el niño necesita de mayor intervención adulta
para su educación, conducción, y obtención de las cosas necesarias, y cómo con el paso del tiempo esta autonomía va creciendo y su independencia va siendo mayor, ¿no? Por ahí en los términos, en los conceptos legales, pues tenemos el concepto de independencia progresiva, ¿no? Como poco a poco el niño que se convierte en adolescente va logrando esta independencia. Y también para evitar luego los conceptos niño o niña de manera genérica, bueno, el término niño, ¿no? De manera genérica, que pudiera no ser respetuoso de algunas cuestiones genéricas, eh, hablar de las personas de la infancia o las personas de adolescencia, para evitar también el conflicto del derecho a la identidad, ¿no? Que es importante. Tenemos que identificar que hay cortes etarios, ¿verdad? No todos los niños son iguales, y los que son papás o tienen hermanitos saben y se dan cuenta, pues, que no todos los niños son iguales. Tienen distintas necesidades. Dentro de los mismos conceptos legales, pues se identifican 3 edades muy particulares. Nosotros desde la psicología tenemos, de acuerdo con las teorías, otros cortes etarios que nos muestran ciertas necesidades dependiendo del problema a investigar, pero tenemos que la primera infancia sería de los 0 a los 8 años, la infancia intermedia de los 9 a los 11 años, y la adolescencia de los 12 a los 18 años. Decía, dentro de estas habría otras subdivisiones que tienen otros requerimientos. Pudiéramos tener divisiones respecto de la escolaridad, por ejemplo, ¿no? Los preescolares, los escolares del kinder, los de la primaria, los de la secundaria, los de la preparatoria, y en toda esa etapa son niños o son adolescentes. Y entonces hay distintas características que esto vamos a tener desde el punto de vista mental, cognitivo, y también desde el punto de vista social, interaccional o afectivo. 2 derechos muy importantes que se van a construir durante, bueno, uno que se va a construir y el otro que es necesario para que ésta se construya, la identidad y el sano desarrollo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como decía Sartre, somos lo que nos han dejado ser, ¿no? En la tarea que hace la sociedad, la tarea que hace la familia, la tarea que hace el entorno, la escuela y la cultura y el macrosistema, van permitiendo al niño oportunidades, tomas de decisiones, y que sea, que actualice lo que está en posibilidad de ser. Obviamente, esa es la expectativa. Al mismo tiempo, no sé si a ustedes les pasa, o les está pasando ahorita que estoy hablando de esto, al mismo tiempo que estoy diciendo yo esto, por un lado veo la parte esperanzadora de la psicología y del desarrollo y de la trascendencia del ser humano, ser yo, ¿sí? Y pues también la debilidad de los múltiples sistemas en los que interactúa la persona, el microsistema, el mesosistema, el macrosistema, la familia, la escuela, la colonia, el país, y ahora con las redes sociales, el mundo, lo que permiten en el desarrollo o lo que impiden en el desarrollo de la persona y de su identidad. El otro derecho, pues el derecho al sano desarrollo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una expectativa de desarrollo que puede ser muy brillante y muy promisoria, pero también por otro lado vemos la realidad, y la realidad pues nos hace darnos cuenta que hay falencias actuales que, que pareciera el mundo, así como avanza en unos temas, se degrada en otros, ¿no? Que es una lucha continua. Y creo que en ese sentido, pues todos tenemos la tarea de lograr este sano desarrollo en los niños y lograr un principio de identidad. Como comentario aquí, el derecho a la identidad, que es un derecho que está reconocido en esta
en esta Convención de los Derechos del Niño. Inicia más o menos como una constitución individual a los 4 años, desde la parte psicológica, y que se va a ir fortaleciendo a lo largo de las interacciones de la infancia y de la adolescencia para llegar a consolidarse en la edad adulta. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Pues bueno, vamos a entrar a la parte de las teorías del desarrollo. Hay muchas, son algunas las que voy a tocar ahorita de paso. Si alguien de ustedes, voy a intentar dejar un espacio al final para que podamos dialogar. También si en este momento hay algún comentario que pueda surgir y que sea de interés para todos nosotros, pues aprendemos juntos. Entonces, adelante, por favor, con la otra diapositiva. Pues bueno, como noción general, vamos a decir que la persona es un ente, ¿verdad? Biológico, psicológico, social y espiritual, ¿sí? Algunas nociones son un poco más materialistas, el espiritual no lo ponen, el espiritual y el social pudiera estar enmarcados dentro de lo cultural. Entonces, hay distintos nombres para abrazar este tipo de división en el ser humano, pero a final de cuentas, para aquellas personas en las cuales, o aquellos entornos culturales o sociales en los cuales lo espiritual es una parte importante dentro del desarrollo, debemos identificarlo y reconocerlo, ¿no? Por ejemplo, quizá para nosotros no sea tan significativo, pero puede ser, recuerdo, por ejemplo, y desde niño, que algunos compañeros que eran pertenecientes a alguna iglesia, los lunes no iban a honores, ¿no? Y había serios problemas porque no querían hacer honores los niños, o los papás de los niños les prohibían a los niños que no hicieran honores a la bandera, ¿no? Entonces, hay un concepto de tipo espiritual que en una institución pública, una escuela, generaba un conflicto. Entonces, por eso es importante, creo, la consideración desde esta perspectiva de la consideración de la persona, biológico, psicológico, social y además espiritual. Adelante, por favor. Dentro de las teorías del desarrollo, pues vamos a tener algunas que son evolutivas. Estas evolutivas tienen su sustento o enmarcan parte de su desarrollo en el crecimiento de la persona, desde su nacimiento hasta la edad adulta, en base a cómo ha ido madurando su mente, cómo va madurando su cuerpo y las distintas exigencias corporales, ¿sí? Dentro de estas teorías, la primera es la de Piaget. Adelante con la siguiente diapositiva. Y Piaget, primero, en una cuestión muy general, nos va a hablar de la teoría del equilibrio, ¿sí? Dice que el organismo vivo, vamos a ver a la persona en este momento, no como persona, sino como organismo vivo, ¿sí? Vivo igual que una planta, vivo igual que otro animal y vivo igual que todos los seres vivos, ¿sí? Entonces, el organismo vivo, la persona como organismo vivo, a la hora de que se encuentre en un medio, va a asimilarlo, es decir, aprenderá de él, lo observará. La imagen, por ahí me encontré esa imagen y andaba yo buscando otra, pero no la encontré, pero esta creo que parece bien. Ahí hay un par de niñas viendo, creo yo, desde adentro, ¿verdad? Bueno, allí desde donde nos están observando, están asimilando el entorno, ¿sí? Observan para después acomodarse, ¿sí? Primero hay un entendimiento del entorno
y después hay un ocupar el espacio para adaptarse a él. La expectativa, la esperanza es que entre la asimilación y la acomodación haya un equilibrio. Es decir, que la persona, ahora sí, el niño o el adolescente, comprenda su entorno y se acomode a él. La esperanza es que sea de manera parsimoniosa, equilibrada, es decir, sin conflictos. Pero obviamente, pues, ese es mucho desear, ¿verdad? Porque pudiera a veces parecer que el conflicto es una constante humana, ¿sí? Eh, Entre el niño y el adolescente y luego a la edad adulta, hay una constante que a veces es fuente de conflicto en la relación con los padres, ¿no? O con el entorno. El niño siempre quiere ir más allá, siempre quiere conocer más allá, siempre quiere asimilar más allá. Y el espacio de acomodación no muchas veces se adecua a lo que el niño desea, ¿no? Entonces, el mundo adulto tiene que ser capaz de mantener las reglas del equilibrio para ayudar al niño a que su acomodación sea eficiente y logre superar con éxito las distintas metas del desarrollo que está transcurriendo, ¿sí? Porque si no hay una acomodación adecuada, sería como que la parte de la teoría, entonces uh, el conflicto se va a agravar y cuando hablamos de conflicto, hay algunos de estos conflictos que están tipificados, ¿verdad? En una ley. Y entonces, pues tendríamos niños que a la hora de no poder haber asimilado el entorno y acomodarse a él de manera exitosa y parsimoniosa, pues entraríamos en la noción de conflicto con la ley, ¿sí? O desde el punto de vista psicopatológico, pues entraríamos en las nociones de niños con desarrollos disociales, ¿sí? Ya cuando hablamos de un trastorno, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, veamos cómo el mundo adulto, en esta construcción de entornos sociales adecuados, vamos a permitir al organismo vivo, niño, que aprenda y se adapte. Si recordamos esto desde el punto de vista evolutivo, en términos darwinianos, ¿sí? El organismo que mejor sobrevive o el organismo que sobrevive es el que mejor se adapta, ¿sí? Entonces, estamos dentro de esta teoría, por esto es una teoría evolutiva biologicista. A la siguiente diapositiva, por favor. El mismo Piaget, en otro de sus estudios, analizando el pensamiento infantil y el desarrollo del pensamiento humano, particularmente con los niños, encontró y realizó de manera experimental Piaget. Luego más tarde también lo hizo Vygotsky en Rusia, con el constructivismo, que las nociones que Aristóteles había descubierto, seguramente los que son abogados aquí, o los que han estudiado lógica, se acordarán de las categorías del pensamiento de Aristóteles y las reglas del pensamiento racional, de la percepción, el análisis, la comparación, la clasificación y la síntesis. Si recuerdan esos criterios, en realidad lo que hizo Piaget fue identificar cómo dentro de las distintas edades la mente humana operaba en esa manera que ya los antiguos, allá 500 años antes de Cristo, ya se había descrito desde otra área del conocimiento, la lógica, ¿sí? Y la psicología humana, pero aquella, la antropología filosófica, ¿no? Bueno, Piaget identifica que hay 4 estadios en la vida humana desde el punto de vista cognitivo. Una que es la sensoriomotora, es desde recién nacido hasta más o menos los 2 años, en la cual el niño aprende,
está la asimilación, sensorio, ¿sí? Aprende a controlar sus sentidos, a identificar los sentidos y a asimilar el entorno. Un bebé, quizá hay algunas cosas que ya conozcan, las repito para no obviarlas. Un bebé nace con el doble de neuronas de las que nosotros tenemos en este momento, ¿sí? Y a lo largo de los primeros 3 años hay algo que se llama la poda neuronal. Es decir, el organismo absorbe aquellas neuronas que no se utilizaron, que no están siendo ejercitadas, porque además el cerebro humano es el órgano que más come en nuestro cuerpo. Una octava parte de los nutrientes que consumimos, agua, oxígeno y glucosa, a partir de los demás alimentos, una octava parte la come nuestro cerebro. Y nuestro cerebro solamente pesa 1,5 kilos en promedio. Entonces, imaginen ustedes que si fuera 1,5 kilos por 8, pues tendríamos que pesar 12 kilos, ¿verdad? Para que eso fuera equitativo, pero en realidad no. Somos personas, pues yo peso 120 kilos, ¿no? Y entonces, que mi cerebro de 1,5 kilos consuma una octava parte de lo que yo como durante el día, pues es un consumo muy grande. Por eso, el cerebro tiene estas medidas de protección y de evolución, de eficiencia de energía, para que se consuma y se vaya a donde es necesario el alimento que se consume, ¿no? Bueno, entonces, la parte sensorial y la parte motora. Nuestro cerebro desarrolla las áreas que tiene que, con las cuales percibe, ¿sí? Tenemos los 5 sentidos y ejercita aquellas cuestiones motoras voluntarias. ¿Se acuerdan? El niño aprende a caminar, el niño aprende a controlar el movimiento de sus manos para dirigirla hacia un objeto en particular. Y algo mágico que le ocurre al niño en el 4º mes, el niño se da cuenta de la causalidad, ¿sí? El niño agarra una sonaja y la mueve y suena, y se da cuenta que él provocó el sonido. Y luego después el niño llora y se da cuenta que él provoca que la madre venga corriendo. Y luego el niño le orina encima a la mamá o al papá, el infante, vamos a decir, y se da cuenta que causa conmoción. O luego la niña le sonríe a papá o a mamá y luego avienta los bracitos y se da cuenta que todo el mundo lo quiere cargar, ¿sí? Entonces, el niño en este periodo aprende eso y de una manera muy sutil, el niño empieza a desarrollar habilidades para sobrevivir, ¿sí? ¿Cómo sobrevivir? Eso Adler, otro autor, lo llama la línea rectora. El niño hace estrategias para cada adulto en su entorno para saber cómo manejarlo, ¿verdad? Y poder sobrevivir de mejor manera. Bueno, entonces el niño en el primer estadio controla su cuerpo, conoce su cuerpo y lo controla, conoce sus dimensiones y las controla, y va identificando cuáles son las cosas que puede y cuáles son las cosas que él no puede por sí, pero las puede por otro, ¿sí? Y entonces el niño es capaz de alcanzar eso que está allá arriba en la repisa con el poder de su palabra, ¿verdad? Entonces, hay este aprendizaje. Luego van a venir otras etapas en las cuales el niño va a aprender de manera simbólica. Por ejemplo, esta parte que se llama preoperacional, de los 2 a los 7 años. Si nosotros la ubicamos en tiempo escolar, esta etapa, los que son como de mi edad, por allá sobre los 50 y un poquito más, podemos identificar o recordaremos un comercial que había en el radio y en la televisión que decía, los niños de 7 años cumplidos y a primaria deben ingresar. No sé si lo recuerdan. Pues bueno, el corte etario estaba justamente hecho para que el niño a los 7 entrara a la primaria. Luego, en el gobierno de Calderón, si no mal recuerdo,
empezaron a mover por ahí algunas cuestiones del aprendizaje y recorrieron las edades. Luego me empecé a encontrar niños de 5 en primaria. En ese entonces estaba yo trabajando en una escuela por aquí en León que tenía desde kinder hasta universidad y pues era un laboratorio de infancia. De hecho, ahí varias de las investigaciones de infancia que tengo las desarrollé porque tenía muchos cortes de edad al mismo tiempo en el mismo espacio, ¿no? Y que permitían poder hacer estas observaciones. Pero bueno, esta etapa preoperacional es alógica, ¿sí? No hay lógica, es decir, no hay la noción de consecuencia, por ejemplo. No hay la noción de causalidad en el sentido de que yo entiendo el acto último final. Sí entiendo lo que hace mi mano, pero no el acto último. Dentro de los conceptos de Gales se acuerdan ese concepto de querer y entender, ¿verdad? En base a estas definiciones, es en donde podemos colocar justamente en qué posición del querer y entender está un sujeto, ¿sí? Entonces, la noción de la consecuencia de un acto no existe en la preoperacional, es simbólica, de aquí que el juego se vuelva lúdico y simbólico. El niño no necesita un carrito para sentir que anda en un carro, ¿verdad? Puede hacerlo con una ficha, puede hacerlo bueno, acaba de pasar Reyes, ¿no? Hace unos años me pasó con un sobrino que le regalaron un carro grandote y a los 10 minutos él andaba jugando con la caja del carro, ¿verdad? Y él adentro de la caja del carro manejando el carro, ¿sí? Ese era su carro, la caja. Entonces, el símbolo como representación de la realidad del niño. Pero también el juego como la posibilidad que el niño tiene para empezar a interactuar con el mundo y darle significado a las cosas. Luego después viene la etapa de las operaciones concretas, en las cuales el niño, 7 a 11, fíjense, era la edad escolar de la primaria, ¿sí? El niño ha alcanzado la madurez cerebral para aprender y simbolizar, ¿sí? Pasar de la idea al símbolo. En la etapa humana, cómo pasamos de la pintura rupestre a la Ilíada y la Odisea, ¿no? Cómo dejamos de contar historias pintadas en una caverna para empezar a escribirlas con palabras, para inventar los números, para inventar la escritura cuneiforme, ¿no? Eso a nivel filogenético en el ser humano, perdón, ontogenético, pero en la parte personal de un individuo en concreto, cómo sus estructuras mentales están ya hechas para el símbolo y para la representación de la realidad en símbolos. Esto ocurre en este periodo. Y los 12 años. El nombre de operación formal es un nombre filosófico a final de cuentas. Si ustedes recuerdan desde el punto de vista ontológico, en la ontología, esencia, materia y forma. ¿Se acuerdan de esos dos coprincipios del ser según Aristóteles? El ser está hecho de materia y forma. La materia es todo aquello que lo constituye y la forma es lo que hace que una cosa sea lo que es, ¿verdad? En el ser humano, decía Aristóteles, el alma racional, ¿sí? En los animales, el alma sensitiva, en las plantas, el alma vegetativa. El alma, no como cuestión espiritual, sino como principio vital. Bueno, en el ser humano, el alma racional le daba forma a la persona. Okay. De aquí viene esta palabra formal. Las operaciones formales, dice Piaget que a los 12 años, también Aristóteles coincidía, también Vygotsky coincidía en este concepto, y luego vamos a ver en la siguiente diapositiva a Kohlberg, que a los 12 años, de manera formal, es decir, el pensamiento humano comienza a ser racional, ¿sí? Y conectado con Kohlberg,
esta parte del desarrollo moral. Si bien esto tendría que ser un poquito más en la interacción social, lo puse aquí porque Kohlberg se afianza sobre la estructura del desarrollo cognitivo de Piaget para decir el niño cómo va aprendiendo a comportarse de acuerdo a las interacciones y al quehacer parental, y al quehacer docente, y al quehacer del entorno en el cual el niño crece. Y es algo que también es importante que conozcamos. ¿Por qué? Porque de aquí viene también la noción de esta independencia progresiva, ¿sí? Que es reconocida en los textos legales. El niño de los 2 a los 7 años tiene una moral que se llama heterónoma. La ley, el nomos, viene dado por otro, ¿sí? Los padres son los responsables de poner los límites sobre los cuales el niño va a moverse, ¿sí? ¿Cuáles son los sís y cuáles son los nos? No me voy a meter ahorita en la discusión de si el no es bueno para un niño o no, ¿verdad? Pero ¿cuál es el marco de referencia de los sís y de los nos del niño? El compartir o el pedir o el robar, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? El pedir o el exigir, el compartir o el cerrarse a sí mismo. Y entonces los papás, pues aquí tienen un papel preponderante en cómo el niño aprenderá estas nociones en su entorno. Entonces, la ley viene de fuera, los papás son los responsables de la conducción del niño respecto de híjole, lo voy a decir, aunque es porque es moral, pero psicológicamente no es correcto, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces, aquí se establecen los lineamientos de la bondad o de la maldad, ¿sí? Ya dichos como genérico más allá. En alguna comparación por ahí yo les he dicho, fíjense ustedes, muchos de los delitos que están en los códigos penales, si nos vamos a la edad infantil, acá a los 2, 3, 4, 5 años, muchas de esas, a esa edad son travesuras. Ay, que se llevó la paleta. Oh, le quitó el carrito. Empujó a su compañero. Lo mordió. Muchas conductas que aquí en la escuela o en la familia son así consideradas como una travesura. Ah, es un niño travieso. Ay, es que es muy hiperactivo. Híjole, pues acá tendríamos que esas conductas estarían tipificadas, ¿sí? O acá, pues en esas tipificaciones de niños en conflicto con la ley, ¿no? En algún otro momento. Está el tema de la moral de solidaridad de los 7 a los 11 años. El niño deja tener como fuente de referencia del comportamiento a los papás y a la familia, y ahora la fuente de referencia son los otros, los amigos, la pertenencia. El niño que, para ser aceptado por sus amigos, ahora adopta formas de comportamiento del entorno y del grupo, ¿sí? Por ahí Sutherland, en una de las teorías de la criminología, pues él habla de la teoría de la asociación diferencial, ¿no? Cómo el adolescente o el niño en algún momento, en afán de pertenecer, es capaz de cometer conductas desviadas, ¿no? Pues bueno, justo este entorno social de los otros va a invitar al niño muchas veces a hacer conductas que acá no eran permitidas o sí eran permitidas, pero también la aceptación de estas conductas, justo esto ayuda a cómo el niño se integrará en el entorno social. El haberle permitido al niño el conocimiento de límites claros y de conductas sociales gregarias adecuadas, le permitirá al niño introducirse en el mundo de los otros de una manera pues de mayor éxito, ¿no? Porque al final de cuentas ya el papá en este periodo
hay horas en las cuales no tiene control del niño. Bueno, ya por las necesidades actuales, en este periodo ya hay muchos papás que tampoco tienen control del niño, ¿verdad? Ya la heteronomía ya no es solamente en casa. Ahora, pues a veces es un cuidador en una guardería o el kinder también ya entra en esta etapa. ¿Sí? Y esto lo prepara al niño para que a partir de los 12 años, donde empieza la capacidad de desarrollo racional, el niño sea capaz de tomar decisiones por sí mismo. Esa es la meta, que la edad adulta, a partir de la adolescencia y la edad adulta, la persona sea capaz de tomar decisiones adecuadas en proporción y de equidad respecto a las exigencias medioambientales. Siempre dentro de un patrón, pues esperemos, de gregarismo social, de construcción social, ¿sí? Y no de destrucción social. Decía hace rato, les decía yo que cuando estamos hablando de esto, pues obviamente este es el desarrollo esperado, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues tenemos una sombra que parece que baja, ¿no? O que se refleja como el lado B de la realidad, ¿no? Como tendríamos niños que en esta etapa no son los papás los que deciden, sino el niño, ¿verdad? Como tenemos en esta etapa donde la moral de solidaridad en realidad no es de solidaridad, sino de a ver quién sobrevive, ¿verdad? Y en una moral de autonomía en donde el adolescente y el adulto en realidad no son capaces de tomar decisiones sociales responsables, sino en base al impulso y de manera egocéntrica, ¿no? O egoísta, todavía un poco más allá. Entonces, esta sería la parte del desarrollo moral. Las críticas a estos desarrollos. Bueno, las críticas a estos desarrollos y a las teorías, ya lo decía yo, siempre se han hecho en base a una muestra, ¿sí? A una muestra, y a veces los cortes no son tan precisos en las edades. Habrá niños con un desarrollo más lento o más ágil que muevan estas estructuras y estos cortes etarios en los cuales las necesidades sociales y las necesidades cognitivas cambien, ¿no? Por ejemplo, a veces en las escuelas y que puede ser un motivo, por ejemplo, de bullying o de moving, por parte de, bueno, de bullying más bien, de bullying por parte de los profesores o de los maestros, niños con un coeficiente intelectual más elevado o más bajo, que ya al final de cuentas serían anormales respecto de la media, y que van a sufrir los embates de los otros porque su habilidad cognitiva es de mayor destreza o de menor destreza, ¿no? Entonces, este conocimiento, pues los adultos encargados tienen que ser capaces de poderlo identificar. En una familia, pues también, no todos los niños son iguales, no todos los niños tienen las mismas necesidades y habilidades y destrezas y aprendizajes desde esa perspectiva. En este momento, ¿algún comentario, duda o reclamo? Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, hay otra línea de modelos que se llaman socioculturales. Si vamos a la siguiente diapositiva, lo resumí, creo que en una sola esta parte, en la cual es importante considerar, pues bueno, los elementos sociales, los afectivos, los espirituales y los morales del desarrollo. Y en ese sentido tenemos que identificar cómo el aprendizaje social, es decir, la interacción, nos van a ayudar a que el niño se desarrolle. Hay un autor europeo, Bonfer-Brenner, que hablaba de la teoría de los sistemas, ¿sí? El microsistema, el mesosistema y el macrosistema. En los tiempos que Bonfer-Brenner lo describió, pues parecía que el macrosistema ya era incluso a veces la ciudad, ¿sí? Pero ahora, pues los espacios se nos han recortado mucho, incluso el mundo cabe en un teléfono ahora, ¿no?
Y el acceso al mundo es rápido e instantáneo. No hace falta salir al mundo para conocerlo, ¿no? No hace falta ir al macrosistema de la política, de la economía o de la religión. Es decir, no es necesario participar en eso, no es necesario ser político, sacerdote, economista, para en las noticias o en el teléfono poder tener acceso a ese tipo de noticias, ¿no? Entonces, los sistemas se han achicado demasiado, pero también esa cuestión de los sistemas, a la hora de llegar casi al final, cuando hablemos de los vínculos, los apegos y la estabilidad, vamos a ver cómo esto creo que tiene en vilo a la sociedad actual, a los niños y a los papás, a final de cuentas, y creo que debería ser un problema público, pero yo no he visto muchas políticas públicas que en este momento estén atendiendo esta situación, ¿no? Entonces, el entorno como un factor de modelaje, un factor facilitador o, por el contrario, un factor que va a limitar, ¿sí? En nuestro contexto y en muchos contextos, pues la pobreza, ¿no? Final de cuentas, creo que es un contexto que en México más del 50% de nuestra población lo padece, y entonces el aprendizaje social se reduce de tal manera que las expectativas luego quedan truncadas, ¿no? Entonces, el sano desarrollo, híjole, pudiéramos estar hablando de una utopía, ¿no? Cuando lo vemos en esa mirada. Pero bueno, familia, escuela, las condiciones económicas y la posibilidad del juego, ¿sí? Este, uh, los que tenemos quizá más de 40, recordamos que podíamos salir a jugar a donde quisiéramos, es más, a la calle, jugábamos en la banqueta, no sé, los de las ciudades más grandes, pero nosotros hacíamos un par de porterías en la calle y entre que pasaba un carro y otro, jugábamos fútbol, ¿no? Quizá en las ciudades más grandes, pues no hace 40, quizá hace 50 o 60, ¿no? Pero ahora las calles están desiertas de niños, ¿no? El niño no está en la calle, no puede estar en la calle incluso. El riesgo para la posibilidad del juego en el niño se ha disminuido de tal manera que ahora, pues también, otra vez, prácticamente el juego está aquí, ¿sí? Y la limitación, ¿de qué? Del aprendizaje social. Sí está aprendiendo cuestiones sociales, sí, pero está aprendiendo cuestiones sociales que aparecen acá en un aparato de personas, pero así de manera digital, ¿sí? Quizás si yo estuviera en el salón con ustedes ahí en la clase, pues estaría sudando de nervios, ¿verdad? ¿Sí? Pero estoy aquí protegido tras una pantalla, ¿no? Y la protección de la pantalla, es más, pudiera incluso buscar, no sé si esta aplicación pueda poner etiquetas. El otro día estaba yo dando clases y una de mis alumnas me estaba poniendo gorrito de Santa Claus, ¿verdad? En la presentación, y oye, ¿qué pasa? O sea, ya no somos personas, somos personajes, ¿sí? Y jugamos un rol de personaje, con quién queremos ser en la red, quién queremos ser en línea, y bueno, y eso en el caso de que sí sea otro niño el que está con nuestros niños, ¿verdad? Entonces, el juego creo que ha decrecido mucho en su calidad y en su posibilidad y en la manera en la cual los niños de ahora están en una situación de mucha desventaja respecto de otras generaciones, ¿no? Pero ven, cómo los distintos factores del aprendizaje nos van a hablar de modelamiento. En estas teorías, entonces, tenemos el modelamiento social como factor. Algunos autores, Tassler particularmente, de los conductistas, y después Pérez Sánchez, un español
de la misma escuela de Oxford, de los conductistas, hablaban de ciertos pasos en los cuales el aprendizaje se da y un aprendizaje social que es integrador o disruptivo del entorno social, ¿no? Y hay un reconocimiento muy básico a decir que los niños, hay algunos que tienen cierta condicionabilidad. Es decir, hay niños que son susceptibles de ser educados y hay niños que tienen mayor dificultad para ser educados, ¿no? La resistencia es mayor. Pero también viene la otra parte, el entorno, cómo es que ejerce las tareas de aprendizaje, perdón, de enseñanza para facilitárselas al niño. Y aquí pues tendríamos dos, ¿no? Las de enseñanza proactiva y las de enseñanza coercitiva, ¿no? Y otra vez entraríamos en el tema del maltrato y de la violencia, ¿sí? Entonces, hay patrones familiares que van a educar proactivamente y hay patrones familiares en los cuales el ejercicio del maltrato pues es justificado con el afán de la enseñanza. Pero luego también tenemos las interferencias cognitivas, dicen estos autores. ¿Qué significa? Que cuando el niño sale del entorno de la familia y llega a los entornos escolares o a los demás, allá le van a enseñar otras cosas, ¿no? Lo que Gabriel Tardé también en algún momento decía, ese aprendizaje primero por proximidad, luego por autoridad y luego por diversidad. Las ideas nuevas son mejores que las anteriores, ¿sí? Entonces, esto está en ese entorno, de la infancia y la adolescencia como oportunidades de conocimiento y como oportunidades de desarrollo. La siguiente diapositiva, por favor. Hay otro grupo de teorías que se llaman teorías vinculares. Aquí, pues hay dos particulares. También estas teorías vinculares tienen sus detractores. Lo que yo les voy a comentar, hay otros dos autores, Little y Rock, que se opusieron. Dijeron, a ver, yo hice un estudio con 500 niños y no es cierto que el apego y el vínculo opere en ellos, ¿sí? Bueno, así como decíamos, las teorías son eso. En un grupo de niños opera, en otro grupo de niños o de personas no. Tenemos que ver u observar cuál es la teoría que mejor describe la conducta y cuál es la expectativa que pudiéramos desarrollar a partir de la teoría que sí opera y describe la conducta, ¿sí? Teorías vinculares, adelante, por favor. Bueno, el vínculo es esa relación que va a surgir del afecto y la interacción íntima con figuras de cuidado y de seguridad. Naturalmente, entre padres e hijos. Y todavía más biológicamente entre la mamá y su bebé, ¿sí? La mamá y su bebé, bueno, la mamá tiene un funcionamiento neuroquímico que facilita, y digo otra vez, en la mayor cantidad de casos y en situaciones normales, el afecto y el amor, ¿sí? O sea, hay dos neurotransmisores, la vasopresina y la oxitocina, que operan en el flujo cerebral de una mamá con su bebé, que hace que esa mamá ame al niño al siguiente instante o en el instante en el que está sintiendo los dolores de parto, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿cómo puedes amar a eso que te está provocando tanto dolor, no? Sería la pregunta que quizá nosotros hombres, digo nosotros hombres porque veo a dos hombres aquí en la fotografía, ¿eh? Chicas, las que estén en la clase no las estoy viendo, por eso no las mencioné, pero veo al doctor, y aquí, ay, perdón, mi vista no es muy buena, no alcanzo a ver el nombrecito, pero, o el nombre, pero de manera natural, la mujer ama,
a este pequeño, a este bebé que están haciendo y que instantes antes le estaba provocando un dolor de parto y por lo que dicen eso es insufrible, ¿verdad? Bueno, para una mujer sí es sufrible y además genera amor. Los hombres no tenemos oxitocina en esa cantidad, los hombres solo tenemos vasopresina y entonces el vínculo y el afecto es algo que se va construyendo en la interacción. El papá en el papel tradicional, quizá en la mirada de nuestros padres o en muchos de nuestros coetáneos, el nacimiento de la idea de la paternidad a partir del deber, ¿no? Tengo que mantener, tengo que sostener, tengo que alimentar, tengo que procurar, ¿sí? Y había una división tradicional entre el papá proveedor y la mamá cariñosa, ¿no? La mamá afectiva. El niño que recurría a la mamá cuando requería de cuestiones de afecto o incluso cuando requería cuestiones del papá, pues el convencimiento afectivo de la mamá para que convenciera al papá, ¿sí? Bueno, las sociedades han cambiado y pues los entornos y las exigencias económicas pues también han hecho que las mujeres en una cuestión de reconocimiento de su capacidad, en una cuestión de libertad también de género, recordemos que la lucha de la mujer por ganarse y por conseguir y por ubicarse en el espacio de equidad, lo fui diciendo en palabras como evolutivas de la lucha de la mujer, ¿no? Y constituirse como un ente similar al ser humano, perdón, un ser humano similar al hombre, que ha venido en esta construcción, pues bueno, la línea laboral es una de esas, ¿no? Su reconocimiento y la posibilidad de ejercer cualquier tipo de ellos. Otro, pues la educación, ¿no? Que las mujeres tuvieran la facilidad y la posibilidad de ingresar a las universidades. Y bueno, a veces ya parece que hay muchas universidades donde hay más compañeras que compañeros, ¿no? Más chicas estudiando que hombres estudiando. Entonces, bueno, en esas conquistas de género que la mujer ha tenido para, perdón que lo entre comillas así, hacerse valer, hacerse notar y ganar su espacio, pues bueno, había una mirada muy tradicional respecto de cuál era el rol de la mamá, cuál era el rol del papá. Pero, pues bueno, ahora en esta sociedad que exige otras necesidades, que brinda otras oportunidades, mamá y papá, quien esté haciendo las funciones en este sentido, porque también ahora el ejercicio de la maternidad o de la papá no está en función del sexo reconocido, ¿no? Del sexo de nacimiento, como dicen los sexólogos, ¿no? Hay un sexo de nacimiento y luego hay un género de identificación, ¿no? Entonces, he tenido yo aquí en peritaje a dos papás haciendo tareas de crianza, y como papás, o sea, una familia conformada por dos papás y su hijo, ¿no? Y entonces, pues bueno, también los vínculos y los afectos surgen en estas nuevas construcciones familiares que también por el avance y el reconocimiento de los grupos de la diversidad van alcanzando como tal, ¿no? Entonces, esta cuestión de cómo surge el afecto y cómo se dan y se brindan cuidados va a generar un lazo entre el niño, la niña o el adolescente con sus cuidadores, sus papás, eh, sus mamás o papá y mamá. O a veces, pues bueno, también en las familias monoparentales, como hay muchas ya ahora, ¿no? Mamás generalmente que se quedan al cuidado de los niños porque son la madre de familia única, o padres que quizá en un menor caso, ¿no? Pero ¿con quién construyen esta figura de identidad? Hay dos características que estas figuras de cuidado y de vínculo tienen que generar, que son el sostén y la contención. El sostén es el brindar los elementos materiales necesarios para la vida. Sostener al niño, alimentarlo, ¿no?
cuidarle su salud, nutrir las necesidades básicas. Si nos vamos a la escala de las necesidades de Maslow, pues bueno, la de hasta abajo, ¿sí? Alimento, vestido, salud, seguridad, y la contención, ¿sí? Uh, Aunque en estas teorías de tipo legal, o las que se encajan perfecto con la legalidad, no entra el psicoanálisis, voy a usar una referencia al psicoanálisis que tiene que ver con Freud, y decía que la madre era paraexcitadora, ¿sí? Es decir, la mamá calmaba, ¿sí? Lo normal en la experiencia del niño y de todos los seres humanos es que cuando nos enfrentamos al mundo nos pongamos ansiosos. El mundo nos ofrece necesidades, ¿sí? El niño allá en el útero materno no necesitaba absolutamente nada. Se satisfacían su hambre, su temperatura, no había luz que le encandilara, no había estímulos que lo aturdieran, pero el niño nace y nace a un medio ambiente seco, iluminado, frío y con hambre, ¿sí? Y la madre está ahí para calmar, o el adulto está ahí para calmar. Bueno, esa contención es justamente la paraexcitación. El niño que ve satisfechas sus necesidades fisiológicas, pero además ve satisfecha su necesidad de que haya alguien que calme su ansiedad. Cuando se logran esos dos elementos, ¿sí? Mantenerse con vida y calmar su angustia, el niño está en el momento propicio para comenzar a establecer un vínculo de afecto, un vínculo de amor. Bueno, el amor creo que es una construcción que también con el tiempo se va a dar. El niño generalmente va a identificar hacia sus adultos necesidades, y entonces, en la medida que estas necesidades sean satisfechas, el niño se afianzará y establecerá afecto y cariño. Siguiente diapositiva, por favor. A esto pues le llamamos apego, ¿sí? Bowlby decía, muchas de estas reacciones fueron observadas en los niños huérfanos o los niños de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Lo que se observó en los niños huérfanos en un orfanato, y lo que se observaba en los niños que lograron crecer en un entorno familiar y con cuidados familiares, ¿sí? La expectativa es que un niño que se vincula de manera adecuada, afectuosa, que va satisfecha sus necesidades fisiológicas y de afecto, crezca con un apego sano. Aquí hay un paradigma que los padres deben cumplir. ¿Cuál es el paradigma? Que el padre solamente tiene que hacer aquello que el niño no es capaz de hacer por sí mismo, ¿sí? ¿Ok? Un bebecito de recién nacido no puede hacer casi nada por sí mismo, más que respirar, ¿sí? O dormir. Todo lo demás lo tiene que hacer el adulto. Y luego después, el niño de 3 años, el niño de 5, el niño de 12, el niño de 15, ¿sí? Pongámoslo así sencillo, ¿no? El niño de 3 años que para pedir algo solamente lo señala. Oye, ya tiene 3 años. ¿Por qué no habla? ¿Sí? Entonces, ese apego sano en una conducta que ni siquiera tiene que ver con el efecto, fíjense, ¿cómo hace para que el niño se esfuerce en lograr algo que ya puede y que ya debería estar desarrollando en conceptos normales? Tenemos que tener consideraciones de que hay niños que van a tener una diversidad funcional, y esa diversidad funcional les va a generar una discapacidad respecto de las exigencias del entorno, ¿no? Pero en parámetros normales, el padre solamente actúa en aquello que el niño no puede hacer. El apego ansioso. ¿Cuándo se genera un apego ansioso? Cuando el niño no sabe cómo van a reaccionar los adultos en su entorno, ¿sí? Y entonces el niño no sabe cómo aproximarse, ¿sí?
Por ejemplo, un día el niño hace una travesura y los papás no dicen nada. Otro día el niño hace la misma travesura porque no, y los papás castigan de una manera inconmensurable, ¿no? Otro día el niño vuelve a hacer lo mismo porque, pues bueno, lo quiere lograr y los papás medio reaccionan. Y así, una fluctuación en la conducta de los cuidadores que al niño no le forma una constancia en su mente respecto de esa conducta mía con este significado en la respuesta paterna, ¿sí? Y entonces el niño no sabe qué esperar. Y como no sabe qué esperar, dice, la aproximación hacia el adulto se vuelve vacilante. Esta palabra usada por Bowlby también fue usada por Adler ya en un texto anterior y dice que uno de los problemas para que ocurra una desviación del lado sano del niño hacia el lado desviado es la vacilación. ¿Sí? Hay un mundo adulto al cual el niño no sabe cómo aproximarse porque las pautas que han sido mostradas por los adultos dan mensajes encontrados. ¿Sí? A veces cuando me toca explicárselo a algunos papás esto o en algún tribunal, yo les digo que es como si pusiéramos al niño a intentar caminar sobre una colchoneta pues, muy gorda, pero también de mucha esponja, ¿no? Y entonces el niño intentará caminar, no puede porque se hunde y se cae, pero la caída no duele muchas veces. Y entonces, pues el niño no entenderá la causalidad de el tropiezo. ¿Qué debo aprender del tropiezo? No hay ese aprendizaje para lograr superar las exigencias vitales. ¿Sí? Y el apego evitativo. En este entorno tendríamos padres que sus conductas son de total adversidad en contra del niño, en contra del niño. ¿Sí? Entonces, entornos de maltrato infantil, creo que aquí tenemos que entrar al tema donde en México, híjole, parecemos una sociedad que adora a los niños. En México damos la apariencia de ser una sociedad ultra cuidadosa de los niños. En México así como decíamos, parece un bien precioso el niño, pero resulta que somos el país con mayores tasas de violencia infantil, ¿sí? Violación, pornografía infantil, trabajo infantil, maltrato infantil, ¿sí? Bueno, que no nos sorprenda el tipo de sociedades y de entornos sociales que ahora tenemos, ¿verdad? En donde la destructividad, pues pudiera parecer una constante, ¿no? Hay un texto de Eric Fromm sobre la destructividad humana, que pareciera que nos describe, ¿no? En esta circunstancia. Entonces, el niño que forma un apego evitativo, en realidad, pues está enojado con el entorno y proyectará cuando, de acuerdo con su capacidad y poder, destructividad sobre los demás, ¿sí? En la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y en la edad adulta. ¿Sí? Entonces, este, uh, dependiendo de esta calidad de las relaciones de interacción con los cuidadores. Si fueron muy afectivas y sanas y el padre el cuidador solamente hacía por el niño lo que debía, pues era sano. Pero si fue de maltrato, de violencia y todavía peor, se me fue la palabra, de abuso de las capacidades del niño, pues entonces tendremos estos apegos evitativos, ¿no? Niños antisociales, disociales, que desarrollarán, aunque no está clínicamente descrito, esta parte de la psicopatía o de la sociopatía, ¿no? Bueno, más sociopático que psicopático, porque al final de cuentas se formaría en un contexto de interacción. Siguiente diapositiva, por favor.
casi llegamos al final, que ya llegamos al fin. ¿Sí? Decía Travis Hirschi en un libro ya clásico, eh, que la construcción de los vínculos familiares son el antecedente, ay caray, perdón por esa falta de ortografía ahí, son el antecedente de los vínculos sociales. ¿Sí? De acuerdo como el niño crezca en su entorno familiar, será la mirada social que habrá. ¿Será constructiva o destructiva? ¿Sí? Entonces, hay una consideración. Adler tenía una frase también muy bonita que dice que la madre es el primer tú con el que el niño construye el vínculo social o comunitario. ¿Sí? Dependiendo de esa interacción materna, de esa interacción paterna, de esa interacción con la familia cercana, los cuidadores, pues el niño construirá la necesidad o las ganas de construir comunidad o de destruir o de destruir lo que haya por enfrente, ¿no? O a la comunidad. Entonces, creo que es la última diapositiva esta. Entonces, desde esa perspectiva del desarrollo, he querido ajustar a aquellas teorías que, pues bueno, pueden ser un marco causal explicativo dentro de algunas conductas jurídicas o antijurídicas, ¿no? Que tendremos en papás, en niños o en adultos y niños que están inmersos en algún proceso o visto como una situación desde la política pública, ¿no? De la política educativa o de la política social respecto de las necesidades y las metas infantiles. No sé hasta aquí si haya generado alguna cuestión. Muchísimas gracias, Eloy. Verdaderamente quiero felicitarte antes que otra cosa, porque utilizando un poco la teoría de René Descartes, que para poder llegar al conocimiento hay que generar dudas, créeme que al menos a mí en lo particular me has generado un montón de dudas, pero dudas para bien de seguir investigando cosas que desde el punto de vista de la profesión de cada uno de nosotros, pues desconocíamos. Por ejemplo, a mí se me hace eso formidable de entender la posibilidad de cómo va evolucionando el menor, ¿no? Cómo va evolucionando en la etapa de conocimiento, cómo, por ejemplo, en los temas relacionados con niños y derechos humanos, esta parte de los dos papás, ¿no? Que es perfectamente válido el que un hombre pueda hacer las labores, entre comillas, de una madre amorosa y que no es un estereotipo de sexo, ¿no? Sino que es una cuestión que se va a ir trabajando y entender los problemas, como pueden ser los asuntos familiares, el tema de la alienación parental, ¿no? Ese tipo de cosas. Entender los problemas que se puedan dar en relación a la manipulación de menores ante un tribunal. O sea, cuántas cosas tenemos que aprender para poder percibir a un ser humano que muchas veces los adultos no comprendemos porque no tenemos este tipo de conocimiento. Quiero felicitarte antes que otra cosa y bueno, no quiero acaparar la voz, quisiera ver si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que quisiera realizar. Adelante, Gabino, te escuchamos. Sí, Eloy, la verdad, quisiera felicitarte. Fue una No, gracias. exposición muy enriquecedora para los que impartimos justicia. Veíamos en el tema de argumentación que nosotros realmente aplicamos reglas, que son las normas, aplicamos todo lo que establece el derecho. Y cuando hay una vulneración a un derecho humano, buscamos tutelar y buscamos optimizar por medio de principios, mandatos de mayor optimización, aplicar. Pero eso nos da una visión ya no solamente jurídica, sino nos ayuda a entender todo el entorno social, manejamos un término que es el sano desarrollo del menor, pero hoy nos has ilustrado con lo que eso implica, los factores que están inmiscuidos en el desarrollo, y eso nos hace poder comprender las determinaciones que tomamos. Hoy hablabas de una teoría del equilibrio de Piaget, ¿no?
y que es algo muy interesante porque cuando se da un cambio de custodia, por ejemplo, no podemos entender los factores que se pueden dar en ese sentido. Hoy vemos a lo que el menor le cuesta asimilar un nuevo entorno y ese acomodamiento que tiene en ese nuevo espacio. Y la corte precisamente se pronunció en una ocasión sobre un cambio de custodia porque agotó todas las medidas de premio y al final de cuentas no tenía la convivencia con un menor y lo fue estableciendo de una manera gradual. Ahora entiendo el por qué, pero la verdad es que ha sido muy enriquecido porque vemos en la parte humana, vemos ahora sí al menor todas las afectaciones y todo lo que involucra el hecho de tomar una decisión y que nosotros vemos en base a lo que hay, pero nos permite poder conocer todos los factores que nos pueden ayudar a tutelar un derecho de un menor, a tutelar precisamente los derechos también de las personas que están inmiscuidas, sobre todo en la familia, ¿no? Muchas gracias, la verdad ha sido muy, muy, muy enriquecedor para nosotros, sobre todo al momento de impartir justicia y nos ha dado una visión mucho más allá de lo que siempre hacemos, ¿no? Gracias y gracias nuevamente, Sergio, porque siempre nos invitas y siempre nos abres esos espacios, nos das herramientas para poder hacer una buena labor. Muchas gracias y la verdad que quedé muy, muy, muy sorprendido por esta exposición. Un abrazo y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Gavino. Gavino es magistrado del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna duda. Digo, seguramente también, Eloy, un tema que a mí me sorprendió, que lo dejo nada más como reflexión para cada uno de nosotros seguir abundando. Me estaban explicando que el hecho de que una madre le dé de comer a su hijo, ese proceso de lactancia no solamente es alimentarlo, sino que hay un vínculo más allá del alimento que desde ahí se genera con los hijos, que es una situación que a mí me sorprendió porque jamás se me hubiera ocurrido que al momento de darle de ese proceso de lactancia que la mujer está dando de comer a su hijo, fuera única y exclusivamente, digo, alimento, pero no. O sea, es parte de esa relación que ya comienza, ¿no? Entre seres humanos. Sí, estas dos características que decía yo de el sostén y la contención, quizá el ejemplo más básico está en esa tarea, ¿no? Fisiológicamente y biológicamente, un niño, niña, bebé, recién nacido, alcanza a ver perfectamente a 20 centímetros de distancia, ¿sí? La visión de un bebé recién nacido no va más allá. Con el tiempo, el ojo va perfeccionándose y va alcanzando a ver más allá. Pero bueno, el niño ve lo que necesita ver a esa edad. El mundo es conocido por un bebé a través del rostro de la madre. En esta zona de nuestro cerebro, por dentro del lóbulo temporal, tenemos una zona que reconoce patrones visuales. Nosotros ponemos un paréntesis y dos puntitos e identificamos una carita feliz, o identificamos una carita triste, o identificamos una carita enojada, sin que sea una carita, es un paréntesis y dos puntitos, ¿no? Bueno, eso lo identificamos por esta zona del cerebro. Bueno, el niño, el bebé, la bebé, identifica en la madre si la madre está contenta, enojada, preocupada, ansiosa, miedosa, y el niño experimenta en su cuerpo la emoción resultante de esta comunicación emocional con su mamá. ¿Sí? De ahí que la única emoción de valencia positiva para un bebé es la alegría. Todas las demás son ansiosas. Entonces, cuando la mamá alimenta o cuando la mamá o el papá cargan a su bebé y el bebé capta la expresión facial de la madre o del padre, conoce lo que en el mundo está pasando.
Así. Qué interesante. La verdad es que yo creo que tenemos que volver a revisar todo lo que nos planteaste. Se grabó este foro, así es que yo creo que vale la pena que una vez que compartamos el video, escuchar con calma todo aquello que los tips, los autores, las teorías, todo esto que nos va a abrir un panorama mucho más amplio para quienes no tenemos esta especialización de poder entender más los problemas de la infancia y no a rajatabla como los principios legales a los cuales normalmente nos están involucrando, ¿no? Sino más allá, abrir este paradigma que creo que es fundamental para entender a los menores, a los adolescentes y sobre todo tratándose de la protección de sus derechos humanos, hablando de impartición de justicia y más ahora con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es parte de este mecanismo de conocer, de especializarse, de entender los derechos de la infancia. No estamos hablando de algo patrimonial, estamos hablando de un ser humano muy vulnerable, que no lo entendemos, que no nos ponemos a ver todo lo que rodea esta gran problemática, ¿no? Si es que, pues bueno, no sé si para cerrar la sesión alguien quisiera hacer el uso de la voz, algún comentario, alguna duda. Si no es así, pues bueno, no me queda más que agradecértelo y verdaderamente de corazón, felicidades. Creo que a muchos nos dejaste grandes reflexiones que tenemos que profundizar. Esperemos no sea la única ocasión que tengamos la oportunidad de seguir dialogando contigo. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber estado en esta sesión. Les vamos a compartir el video. Y bueno, pues a todos y a todas las personas que nos hicieron favor de acompañarnos en esta sesión, muchísimas gracias. Que pasen muy buenas noches y pues nuestro respeto, admiración y agradecimiento, Eloy, por haber estado hoy con nosotros. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Feliz año. Feliz año. Muchísimas gracias. Que descansen. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches.